Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es común a ambos cursos, a cuarto y a quinto. Para cuarto es la unidad 9 y para quinto es la unidad 6. Esto es una introducción para la voz activa y la voz pasiva. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar o entender qué es una voz activa y qué es la voz pasiva. Y para eso vamos a ver los ejemplos que tenemos en la pantalla. Bien, vamos con la voz activa. Italians make the best pasta. ¿Sí? Los italianos hacen la mejor pasta. Eso es una voz activa. Tenemos un sujeto realizando una acción. Si nosotros transformamos esa oración en voz pasiva, nos va a quedar the best pasta is made by Italians. ¿Sí? La mejor pasta es hecha por los italianos. En vez de tener un sujeto que hace una acción, tenemos un objeto que sufre esa acción. Obviamente, esta voz activa y esta voz pasiva la podemos tener en cualquier tiempo verbal, pero nosotros nos vamos a enfocar en voz activa y voz pasiva del presente simple y del pasado simple. Veamos los ejemplos que tenemos para el pasado simple. Por ejemplo, tenemos Tim Burton directed Alice in Wonderland. ¿Sí? Tim Burton dirigió Alice in Wonderland. Podemos tener en la voz pasiva, Alice in Wonderland was directed by Tim Burton. ¿Sí? Alice en el País de las Maravillas fue dirigido por Tim Burton. Entonces tenemos siempre estas dos opciones de usar una voz activa y usar una voz pasiva. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta cuando está en presente simple o en pasado simple? Bueno, en la voz activa es muy fácil, ustedes ya lo saben reconocer, saben por ejemplo que cuando el verbo está en primera columna o con S va a ser el presente simple y si está con ed o en segunda columna va a ser el pasado simple. En la voz pasiva yo lo voy a detectar por el verbo to be. El verbo to be es el que me indica en qué tiempo verbal va a estar esa voz pasiva. Por ejemplo, is es el verbo to be en presente, entonces yo me doy cuenta que esa pasiva está en presente. Después tenemos was y yo sé que ese verbo to be está en pasado, por eso me doy cuenta que es pasado simple. Ahora vamos a ver cómo transformamos las oraciones de voz activa a voz pasiva. Si ustedes miran la pantalla se van a dar cuenta que lo que tienen que hacer es como una inversión de orden de los elementos. Por ejemplo, lo que yo tengo como sujeto en la oración activa, Italians make the best pasta, pasa a ser el agente de mi oración pasiva, by Italians. Y lo que es objeto, the best pasta, en la oración activa pasa a ser el sujeto de mi voz pasiva. ¿Sí? Entonces, básicamente tengo que invertir el orden de esos elementos como se los indica las flechitas. Obviamente, para yo introducir un agente tengo que usar el by. ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Bueno, para cambiar el foco de atención de la oración. Si yo uso una voz activa, Italians made the best pasta, yo hago foco en lo que el sujeto hace. Pero si yo uso la voz pasiva, the best pasta is made by Italians, yo hago foco en el objeto, ¿sí? Es decir, la pasta. Entonces, en vez de que me importe o poner tanto énfasis en los italianos, pongo énfasis en la pasta. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que hacer, el cambio de orden en los elementos sujeto-objeto. Y luego tengo que enfocarme en estos dos elementos importantes, two key elements, el verbo to be, que va a tomar forma de is, are o am si es presente simple, o was o were si es pasado simple, más el pasado participio del verbo principal. ¿Sí? Esto es lo que yo siempre voy a necesitar cuando haga una oración pasiva. El verbo to be conjugado en el tiempo verbal que corresponde, pasado simple, presente simple, más el verbo principal siempre en pasado participio o con ed si fuera regular. Bueno, ¿cuándo vamos a usar la voz pasiva? Como les dije anteriormente, vamos a usar la voz pasiva cuando queremos cambiar el foco de atención. Recuerden que en la voz activa ustedes hacen referencia o ponen énfasis en el sujeto,
pero cuando usamos la voz pasiva ponemos énfasis en el objeto. Hay otras razones también para usar la voz pasiva, por ejemplo, cuando no sabemos o cuando no queremos decir quién hizo la acción, como tienen en el primer ejemplo, the bag was stolen from his car, ¿sí? El bolso fue robado de su auto. En ese caso nosotros no sabemos quién hizo la acción, por eso es una buena oportunidad para usar voz pasiva. En textos formales o en textos científicos también se usa mucho la voz pasiva. Por ejemplo, our planet is wrapped in a mass of gases. Nuestro planeta está envuelto en una masa de gases. O cuando la persona que hace esta acción es demasiado obvia o poco importante. Por ejemplo, tenemos tea leaves are picked in summer, ¿sí? Las hojas del té se recogen en el verano. Esto es un sujeto que no es importante, ¿sí? O que a veces es obvio porque nosotros sabemos que esto lo hace siempre las mismas personas. En esta filmina les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan guiarse a la hora de hacer las actividades. Siempre el primer ejemplo del par es la voz activa y el segundo es la voz pasiva. También van a ver que los ejemplos, algunos tienen el agente entre paréntesis. Eso quiere decir que el agente es obvio o no es importante y pueden agregarlo o no si quieren. Lo más importante acá es ver cómo cambiamos el orden de los elementos, es decir, que el sujeto pasa a agente y el objeto pasa a sujeto, y ver cómo conjugan el verbo to be, que es uno de los elementos más importantes. Si el verbo principal está en presente simple, el verbo to be también tiene que estar en presente simple. Y recuerden siempre poner el verbo principal en tercera columna, es decir, pasado participio, o ed si es regular. Para practicar la voz pasiva y la voz activa les voy a dejar esta página. Es una actividad interactiva de la página Live Worksheet, en la cual ustedes van a poder practicar voz pasiva y activa en presente simple y en pasado simple, y van a tener la devolución, es decir, la corrección en el momento. La misma página les va a marcar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ustedes pueden subir un screenshot, es decir, un print de pantalla, a Google Classroom y me lo pueden mostrar para que yo vea cómo van con la práctica. Y además, si ustedes tienen duda de por qué está mal, porque la página les marca lo que está mal, pero no por qué, me lo pueden consultar también siempre teniendo un print de pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Este tema es mucho más extenso, pero bueno, quería que tuvieran una introducción sencilla, corta, antes de seguir con más práctica, con más detalles.